Su talento, el ambiente musical de su casa, las dificultades vividas en su juventud y su duro y metódico trabajo lo han llevado a ser uno de los trompetistas más reconocidos de todos los tiempos. Con todo detalle y mucha generosidad nos cuenta su vida y sus estrategias para llegar a lo más alto nivel mundial. Te presento la entrevista a Pacho Flores. Muy buenos días, Pacho. Muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a Músicos al Poder. Un placer, amigo. Gracias por tu amabilidad. Estuve por allí en Bilbao, ¿no? Con la orquesta. Sí. Pacho, gracias por estar aquí. Si te parece, podemos comenzar un poco recorriendo tu infancia para contextualizar un poco esta entrevista. ¿Creciste en San Cristóbal? Sí, señor, San Cristóbal, estado Táchira. Bueno, mi padre era trompetista también y era contable. Y él era el director de una banda municipal en Táriba. Y desde pequeñito, pues ya con 7, 8 años ya estábamos estudiando trompeta y a los 9 ya nos llevaba la banda a hacer la última trompeta, pero poquito a poquito de ir incorporándonos a ese mundo. Ya desde muy jovencito también tuviste los primeros contactos eh, con el sistema de orquesta nacional de Venezuela y no sé a qué edad, pero muy pronto, ¿no? Siendo muy joven ya saliste de casa, tuviste que hacer por primera vez tu maleta, ¿no, Pacho? Sí, desde joven. Yo conozco al maestro Abreu en Caracas con 15 años, 15, 16 años. Y claro, ya desde San Cristóbal ya conocía evidentemente el sistema y ya mucha colaboración con el Estado Táchira y formación también evidentemente con el sistema, ¿no? Digamos, la banda y la orquesta de alguna forma se retroalimentaban, ¿no? Ambas. Y eso era bastante interesante porque, bueno, con la banda hacía un repertorio bastante, por decir un poco, a veces hasta más moderno, por decirlo así, porque también se hacía música clásica y repertorio de banda. Llegamos a tener allí el director Giancarlo Guerrero, por ejemplo, que era director de la orquesta del Simón Bolívar del Táchira y también iba a dirigir la banda y unos programazos increíbles, ¿no? Luego, bueno, un poquito más grande, con 15, 16 años, me fui a Caracas y con mi padre. Eh, Eso era, yo creo que más complejo ir de San Cristóbal a Caracas que ir de Caracas a Moscú o de Caracas a París, ¿no? Era más difícil realmente y ahí conozco al maestro Abreu y efectivamente desde ese momento no dejó que me regresara a San Cristóbal, habló con mi padre y él entendió y asumió que ya para mí empezaba una nueva vida también. Y a partir de allí, bueno, ya con 15, 16 años estaba yo en Caracas, emprendiendo una vida de formación y artísticamente también interesante, porque ya empezaron los primeros viajes con la orquesta. Siendo un estudiante, pues ya tienes compromisos de tocar en la Scala de Milán, en el Teatro Colón, Filarmonía de Berlín, en el Carnegie Hall, y todas esas giras las hemos tenido con la orquesta desde temprano, que no es lo mismo, y yo sé que hablaremos más adelante, cuando eres concertista, ¿no? Cuando eres concertista, lo vives de otra forma. Es complejísimo también llegar como concertista a esas salas de concierto. Las probabilidades son menores que con una orquesta, ¿no? Con una orquesta tienes mucha más posibilidad de entrar a esos auditorios, pero eres parte de, no eres tú y tus circunstancias, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. De todas formas, no te voy a negar que ha sido una gran experiencia estar en ese momento y conocer a tanta gente que hoy en día ya no está en Venezuela por, bueno, por razones personales, primero por la formación, como es el caso de nuestro querido amigo Gabriel León,
que él fue uno de los primeros valientes en la orquesta que ha decidido emprender otros rumbos. Él fue directamente a estudiar en el Reina Sofía. Y bueno, la vida poquito a poquito lo fue llevando a diferentes situaciones que hoy en día está en una orquesta sinfónica como la Sinfónica de Bilbao. Y eso para nosotros, desde la perspectiva de los niños, era una gran hazaña, ¿no? Es fuerte tomar la decisión, porque él se fue con 17 años, creo. Él no tenía más de eso, ¿no? Y incluso hasta fue ejemplo para mí ver esa situación, ¿no? Inspirador también. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante ese recorrido que has hecho, Pacho. ¿Y cómo recuerdas aquel momento que cuando hiciste tu primera maleta, que quizá después ya no habrá sido igual el regreso, ¿no? A casa, digamos que fue esa primera salida que luego ya oficialmente no volviste a tu San Cristóbal, ¿no? ¿Cómo fue esa primera salida? Bueno, te voy a ser honesto, esa primera salida fue al principio, yo me senté en vacaciones, porque era absolutamente todo nuevo. eh, Convivir entre una nueva ciudad, Caracas, que en esa época realmente me acuerdo que era la oferta cultural era increíble. Yo tenía un grupo de amigos que hacíamos agenda para, por ejemplo, ir al teatro. Una de las cosas que después de grande, te voy a ser sincero, he perdido bastante. Pero por falta de tiempo, ¿eh? No porque no me guste. Y lo he perdido porque he conocido una gran cantidad de, de actores y actrices venezolanas en teatro, ¿no? Esa forma de ver este arte que me encanta, me encanta. También muchos museos, Sofía Musea Inver, ¿no? Sofía Inver también, ver Soto, Cruz 10, que son, bueno, nuestros grandes representantes del arte cinético, ¿no? Del cinetismo. Eh, y más orquestas sinfónicas también, no todo era del sistema, hay orquestas que son la Orquesta Municipal de Caracas, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es la orquesta más antigua del país, y las orquestas del sistema también. Era eh, todo nuevo, ¿no? Evidentemente, que esa oferta no la tenía en San Cristóbal. Pero lo que yo tenía en San Cristóbal era una paz de estudio, siempre desde pequeño, y también oportunidades que a nivel regional se iban dando y también, bueno, la vas aprovechando, ¿no? Con la conciencia de que todo lo que vas haciendo, ese pasito a pasito, quizás es un poquito más lento, pero también es más seguro también, a veces, ¿no? Pacho, unos años más tarde, un hecho que marcó quizá que disparó tu carrera profesional fue el premio de Maurice André, ¿no? Cuando ganaste este premio más prestigioso y más reconocido del mundo, en el mundo de la trompeta, y coincide con un hecho muy dramático de tu vida, que es la muerte de tu padre, ¿no? ¿Cómo, cómo recuerdas este momento y cómo crees que influyó este hecho dramático en aquel concurso, en tu interpretación de aquel concurso? Bueno, ahí has tocado, ¡pum!, una tecla muy emocionante, ¿no? Este, yo gané 4 concursos internacionales y mi padre en vida pudo ver 2, pero él sabía que el más importante para mí era Moisés André, porque era una cosa que yo hablaba desde que tenía eh, 13 años. Cuando escucho hablar de ese concurso fue porque Stephen Burns, un trompetista norteamericano, él ganó ese concurso. Estamos hablando del año 91, me parece. Yo creo que era más pequeño, creo que tenía 10 o 11 años. Él fue a Venezuela y él hizo una visita en Venezuela con la Simón Bolívar y luego
va a San Cristóbal con quien se convertiría en uno de mis maestros, Eduardo Manzanilla, que fue uno de mis profesores de trompeta. Él va allá, yo evidentemente con la perspectiva de un niño, yo fui a escuchar a un gran trompetista, un repertorio que todo era totalmente nuevo para mí. Habían cosas que asimilé más que otras, pero lo que a mí lo que me marcó era que eh, recién llegaba, un año, 2 años antes de ganar el concurso Maurice André. Entonces es ahí cuando yo me entero que el mundo de la trompeta era un mundo muy competitivo, era un mundo muy... Eh, de, era de un gran alcance, o sea, lo que yo estaba viendo en ese momento se me hizo así de grande, ¿no? Y a partir de allí, lo primero que hice fue empezar a pedirle a mi padre que me comprara discos de acetato de Maurice André para escuchar quién era esa persona. Y poco a poco enterarme un poco más. Y lo que no se encontraba, te voy a decir que se hacía. Tenía amigos que se los copiaban en cassettes y yo podía disfrutar de eso, como antes hacíamos todos, era evidente, ¿no? O sea, hacíamos, porque muchas veces en las provincias no se encontraban esos materiales. ¿Qué pasa? A partir de allí, pues, él ya sabía que siempre tenía eso en mente. Luego, antes de fallecer, una de las últimas cosas que él comentó, estoy hablando de horas antes de fallecer, era que no dejara de hacer ese sueño que tanto, por el cual yo prácticamente era lo más importante que yo tenía en mi formación. O sea, estaba enfocado siempre en eso. Y para mí fue una gran fuerza, ¿no? Me dio mucha fuerza ese momento de tristeza, pues intenté convertirlo en una excusa, ¿verdad? Para motivar mucho más aún. Y a partir de ese momento, ese viaje que emprendí hacia la preparación de ese concurso, de esa preparación final, porque estamos hablando de medio año antes, eso último que tienes que pulir en medio año, eh, lo emprendí espiritualmente con mi padre. Y cuando llego al concurso, pues siempre sentí su compañía, ¿no? Cuando dan el nombre del ganador, claro, lo primero que sentí fue una gran emoción y tristeza a la vez. Mucho llanto, cuando salgo al escenario salgo llorando. Y Maurice Andrés se pone a llorar conmigo. Entonces, él me pregunta que por qué lloraba. Le digo, es que mi padre falleció hace poco. Oh, y se puso a llorar. Y yo le digo, ¿y tú por qué lloras? ¿No? Entonces él me dice, es que estoy muy enfermo, me dice. Y yo sé que este va a ser mi último concurso en vida, me dijo. Entonces, eso pasó en el escenario, ¿no? Yo vine a contar esto 10 años después de que pasó eso. Ya lo he dicho varias veces por ahí, pero lo he contado después, ¿no? Ese momento que tuve con él. Aparte que después me dejaron una hora solo con él. Cuando dieron la premiación, me dejaron una hora con él hablando de muchas cosas de la vida, muchos consejos que me dio a nivel de la trompeta, a nivel físico, a nivel de incluso hasta contratos. Me dio consejos. Eh, y era un abuelo que se estaba comportando de la manera más, con la mayor altura posible, con un joven que estaba empezando o acababa de abrir una puerta para emprender una carrera de solista. Acababa de abrir una puerta. Porque el ganar un concurso no te da nada, sino te pone de moda un par de añitos, pero después si tú no trabajas duro en conseguir lo que quieres, es difícil eh, poder vivir de esto solamente, ¿no? Mucha gente trabaja en orquesta y también toca un poco de solista, pero no eres full time solista, ¿no? Entonces, poder vivir de esto, pues sí me considero un privilegiado, no te lo voy a negar, un privilegiado de
solamente vivir de esto, no vivo de conservatorio, de universidad, de orquesta. Ya esa etapa hace muchos años que la cerré. Y bueno, como te imaginarás, ha sido un gran reto mantener esta forma de vivir en esta pandemia, ¿no? Y todo está cancelado. Sí, sí, sí. Pachi, se me han puesto los pelos de punta con todo lo que has contado, ¿no? Y mientras estabas contando, me venía una cosa a la mente y es que, bueno, yo viví otro episodio no tan dramático como el tuyo, pero recuerdo especialmente un concierto que fue un concierto sin más, ¿no? En un pueblito pequeño, pero recuerdo ese concierto como algo especial porque 2 días antes me dieron una noticia dramática, ¿no? Y lo que recuerdo de aquel concierto es que eh, cuando estaba tocando no estaba tanto pensando y estaba más sintiendo, ¿no? Y a veces quizá nuestra mente nos juega malas pasadas con todo ese diálogo interno que tenemos muchas veces ligado a juicios de qué estarán pensando, si esto me saldrá bien, si aquello, si pasa esto, si pasa aquello, ¿no? Todo este diálogo interno que quizá a veces nos separa de sentir las cosas, ¿no? Y quizá estos hechos dramáticos, no sé si estás de acuerdo, lo que nos ayudan es a sentir y sumergirnos más en la música y no tanto pensar la música, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muchas veces hay que hacer cosas difíciles, o la vida te pone ese tipo de pruebas duras, y tienes que tirar adelante, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer y la única forma, bueno, es después reflexionar, aprender de todas estas cosas. Pero es cierto todo lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pacho, has comentado, mientras estabas contando este relato, has comentado, creo que más de una vez, has dicho el término sueño, ¿no? Que era un sueño para ti. ¿Cuál ha sido tu estrategia, Pacho, para estar cumpliendo tus sueños? Porque no solo está ese premio, también está firmas con grandes sellos discográficos, lo que has dicho también, ¿no? Dedicarte a full time a hacer una carrera solista. ¿Qué crees que ha sido para ti y que ahora mirando atrás, lo que ha sido imprescindible en esa estrategia para conseguir tus sueños? Bueno, yo creo que este, no contaminarse. Yo creo que eso es básico y fundamental. Hay muchas cosas yo, que yo he visto en mi vida. No soy un viejo, evidentemente, tampoco soy un niño, pero sí, si comparo mi edad con la experiencia que tengo, pues quizás he tenido experiencias muy intensas, lo cual pues me hace acreedor de una experiencia quizás más grande del promedio de gente que tiene mi edad, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto es la tentación de coger rumbos que yo le llamo a veces como buscar comida de automercado, de supermercado, comida congelada. O sea, tú tienes la posibilidad de decir, o voy a emprender este camino, y sin necesidad de sentirte un héroe tampoco, ¿no? Sino voy a emprender este camino, aquí tengo una selva, voy a coger el machete y voy a empezar a abrir esto que no está, porque no hay que ser tonto, ahí está la discografía de trompeta y de libros y todo lo que hay, y ya tenemos algo muy maravilloso, pero si yo repito, quizás voy a hacer copia de, o, ¿sí me entiendes? O otra versión de, en vez de abrir caminos nuevos. Y eso es lo difícil, no contaminarse. ¿Por qué lo digo? He visto a lo largo de mi vida muchos compañeros que han escogido caminos un poco más fáciles por una pequeñita fama al principio, pero esto es como la cerveza, si tú la sirves rápido, sale mucha espuma al principio, pero espérate un poquito a ver cuánto queda. Espérate.
cuánta cerveza realmente queda, ¿no? Si la sirves demasiado rápido. Y eso es lo que, el ejemplo que pongo, ¿no? Si yo voy a buscar una pizza congelada al automercado, pues fantástico, pero no es lo mismo si yo mismo la hago desde cero y quizás puede tener otro sabor interesante, puede estar peor inclusive, pero es interesante equivocarse, porque si no nos equivocamos no podemos aprender. Segundo, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué término tan complejo, verdad? Sobre todo de llevarlo en la práctica. Eh, el día tiene 24 horas. ¿Cómo mantener la disciplina en 24 horas? El mes tiene 30 días. ¿Cómo poder ser disciplinado si quizás de 30 días solamente 8 o 10 tengo ganas de estudiar? Cuando tengo un mes bueno, 10. Pues quizás el resto de días, si sigo haciendo lo mismo con esa devoción, aunque yo no quiera, pues eso es disciplina. Y no contaminarse, ¿no? Buscar una forma y un equilibrio entre, evidentemente, vivir la vida, hacer las cosas que te gustan, porque te dan placer hacerlas, y que eso quizás sea el, el, el balance. Yo no voy a decir que el premio, porque ya estamos grandecitos. Yo no voy a decir que el premio al curro, perdóname, yo escogí esta vida. Y yo tengo que ser consecuente con la vida. Para mí tocar la trompeta y estudiar y estar 24 horas pensando en músico, para mí eso no es para mí es un placer. O sea, yo prefiero estar hablando de música 24 horas que estar hablando de fútbol. Lo siento, así de aburrido soy. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es fácil poder hacer lo que quiero. Ahora, ¿qué es difícil dentro del mundo de la música? El compromiso. El compromiso a un nuevo concierto, el compromiso a una fecha y estar suficientemente preparado para eso, porque hay que estar a la altura. Si yo no consigo eso, no me vuelvan a invitar. Muchas veces, al principio tú te autogestionas, pero a lo largo de la vida te vas encontrando colaboradores, managers o agentes que también te pueden cuidar en ciertas regiones y echarte un cable en muchas cosas, ¿no? Y muchas veces ellos te abren la puerta para el primero. Pero la segunda invitación, o sea, la consigo yo, por cómo he actuado, cómo me ha ido en ese concierto, cómo ha sido todo, ¿no? Esas son cosas que, bueno, que es complejas dentro de la vida de un concertista o de un director invitado que no tiene una titularidad. También es similar. Esa figura no existe en el concertista. Director titular, solista titular, o solista residente. Es muy poco. Sí, puede ser solista residente en 2, 3 semanas seguidas, pero no, un solista residente jamás vas a encontrar en ninguna orquesta del mundo que tenga de 8 a 12 semanas en la misma orquesta sinfónica. Es imposible. Imposible. Entonces, nunca nos podemos relajar. Y a eso, esa es la estrategia. Sentir, cuando sientes el aliento del lobo, ¿qué vas a hacer? Así lo pongo. Y estoy hablando de la realidad, compañero, estoy hablando de la realidad, no estoy hablando del cursito que... A ver, chicos, lección número 1, vamos, apunten. Lo primero que hay que hacer es... No, ya no... O sea, son cosas más... Realmente, son cosas, lo que yo estoy hablando no nos hablan en los conservatorios y tú lo sabes. Sí. Así es. Gracias por compartir así, con tanta naturalidad, Pacho, y tanta generosidad. Bueno, aquí luego tenía anotado un par de puntos que los acabas de comentar, ¿no? Cómo compensar ese duro trabajo que supone estar a la altura que estás y también hay una cosa que yo creo que nos cuesta mucho a los músicos, por lo menos yo lo vivo así,
y es saber desconectar, ¿no? Bueno, aunque tú decías que, que podrías estar hablando de música 24 horas, supongo que eso también tendrá un límite y que en algún momento pues necesitas un escape de todo eso, ¿no? Claro, 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 claro. Es así, pero bueno, no precisamente porque estás atragantado de la música. Es natural de que las otras cosas o actividades triviales de la vida las acompañes de otros momentos. Evidentemente, la vida en familia es fundamental, ¿no? Para mí, pues sí, soy muy familiar y eso, el estar conectado con mi familia, incluso mis viajes, eso a mí me deja más tranquilo. Eh, Hombre, la salud en su totalidad, ¿no? La salud, yo pienso que la salud son cuatro cositas, ¿no? Que es la salud emocional, la salud social, eh, la salud económica, importante, y evidentemente la salud física. ¿Sí? Si no tienes salud física, es delicado, ¿no? Es un gran tesoro que tenemos en la vida. ¿Sí? La salud social también es importante. Si eres una persona que no tiene empatía, estoy hablando de mi mundo, ¿no? De mi mundo de concertista. Voy a hablar de una cosa personal, sin meterme en demás cosas. Si yo no tengo empatía, ¿cómo conecto con la orquesta? ¿Cómo conecto esa música nueva que yo les estoy proponiendo para que me sigan al director? O incluso hablemos de cosas un poquito más prosaicas, pero hablar de una siguiente contratación. Yo creo que si eres una persona que no tienes empatía, es más difícil que el otro lado también dé un paso al frente, ¿no? Contigo y ponga las cartas boca arriba. Pero eso, bueno, es una cuestión que yo creo que se puede trabajar. La salud, hablamos de la social, ¿ya? La física, la social, la salud emocional, bueno, todas estas cosas que te comentaba, la familia, el estar bien contigo, es importante. Para mí, lo más importante del mundo siempre ha sido, hombre, aunque suene egoísta, pero estar bien yo. Yo necesito cumplir eso todos los días, sentirme muy bien, para después ser eh, el soporte del resto de mis afectos y de mis seres queridos y amados. Yo tengo que estar bien yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo darle felicidad a mis afectos. Y eso para mí ha sido algo que he cumplido a rajatabla por lo menos desde el año 2000. Para mí eso ha sido muy importante. Y por último, la salud económica, que algo que parece, pues, dicen que la economía, pues, el dinero no te da la felicidad, pero te deja en la esquina, ¿no? No te lleva a la felicidad, pero te deja en la esquina, ¿no? Bueno, no, un chiste, pero... Sí, pero hay estudios... pa- pa- Sí, sí, perdón. vale, se cortó un momento. Sí, sí, o sea, tienes razón, Pacho, porque hay estudios que relacionan directamente tu poder adquisitivo con tu salud física, porque una persona que no tiene suficientes ingresos no podrá comer comida saludable, tendrá que comer comida procesada que es más barata. En el entorno donde vivirá probablemente estará más contaminada. O sea, hay una serie de hechos que afectan directamente en la salud. Por lo tanto, sí que es importante también lo que Hombre, dices, ¿no? pues sí, porque quién no quiere ir con su pareja a cenar, ¿no? Y pedir una botellita de vino, quién no quiere salir de vacaciones, quién no quiere hacer eso, ¿no? Cosas así. Y evidentemente sueños, ¿no? Hay cositas que yo mismo, para poder seguir haciendo otras actividades que están relacionadas a la música, como la grabación, de audio y tal, pues muchas veces si yo quiero comprarme mis juguetes, necesito dinero. O sea, si yo quiero comprarme mis cables, mis micrófonos, mi interfaz,
los mismos músicos necesitamos tener dinero para poder mantener los instrumentos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un juego de cuerdas? ¿Cuánto cuesta? O sea, todo eso son cosas que necesitamos tener una economía saludable para estar siempre al más alto nivel. En el caso tuyo de la percusión, ¿cuántos cueros en tu vida no has roto? ¿No? Y eso hay que tenerlo ahí, ¿no? Y baquetas, ¿no? Y un montón de cosas que tienes que, evidentemente, pues, sabes que eso van a los gastos diarios casi, ¿no? Casi. Pacho, has comentado la importancia de estar bien, ¿no? Y has comentado una fecha muy señalada que, si no me equivoco, has dicho el año 2000. No sé si, bueno, en la vida nos ocurren ciertas cosas que hacen un clic, ¿no? En nuestra mente y un cambio. No sé si en ese 2000 sufriste alguna crisis por algún motivo. ¿Has sufrido en tu vida alguna crisis que te ha llevado, por ejemplo, a pensar dejar de lado la música? Y si ha sido así, ¿qué ha sido para ti lo más importante para retomar ese camino, para llenarte otra vez de fuerza? Porque te pregunto esto porque tengo muchos compañeros y muchos músicos que o han dejado de lado su carrera o que están pasando un mal momento, ¿no? Y creo que quizá que puedas contar tu experiencia puede ser de gran ayuda para todas estas personas, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo señalar algunas es complejo, ¿no? Porque el ser humano tenemos la capacidad que cuando la pasamos mal, salimos de los problemas, también solemos olvidar rápido. Eso no sé si lo hacemos por protección, pero, pero quizás, bueno, un periódico de ayer, como la canción de Willy Colón, ¿no? Yo, mira, yo sufrí una operación muy difícil cuando estaba saliendo del bachillerato antes de irme a Caracas, que yo estuve un año sin caminar. Estuve, pasé esa operación en San Cristóbal y al principio, los primeros 2 meses fueron muy complejos. Sobre todo mi madre llevó mucho del bulto porque la pobre le salieron unas cervicales, problemas en las cervicales después de eso, ¿no? Por, claro, poder asearme, poder este, atenderme en una cama, ¿no? Cambiarme de ropa, cambiarme las sábanas y todo eso es lo que conlleva cuidar a un enfermo, ¿no? Pero a mí lo que me hizo salir de esto fue la música. Yo en ese momento aprendí un poquito a tocar cuatro y mi mente empezó se me despertó la vena los arreglos y de la composición. Entonces empecé a crear mucho en ese cuarto y tenía un reproductor ¿cómo es que se llamaba? El reproductor de CD. ¿Te acuerdas que teníamos CD el reproductor de CD? Sí, El otro. no me El, acuerdo ahora. el reproductor de CD. Ese reproductor de CD, yo colocaba los discos, estaba allí y le cambiaba las baterías, ¿no? Cuando ya estaba muriéndose, ¿no? Escuchaba mucho eso. Y para eso fue un momento muy, muy difícil. Y ahí fue cuando empecé a tomar bastantes decisiones. Yo dije, no, la música definitivamente es lo que yo estoy llamado a hacer. ¿Qué pasa? Mi padre, a pesar de que era músico, él estaba insistiendo en que yo estudiara otra cosa también, aunque me apoyaba en todo. Pero era un poco contradictorio y yo tuve un problema con él por eso, que ¿quién fue la que lo convenció? Mi madre. Ella fue la que, él se llamaba Pacho también. Yo, Pacho, tú no puedes ahora hacerle esto a Pachito, ¿no? Porque es tu culpa el haber hecho que ame tanto la música. Entonces, yo fui a una clase de contabilidad la primera semana y me acuerdo que estaba en una clase de economía, primer año, Universidad Católica del Táchira. Y una profesora, que era amiga de la casa, daba esa asignatura. Y claro, yo cuando veía toda la semana, yo en silla de ruedas, tenía que subir al cuarto piso, no había ascensor.
Me subía mi padre con los estudiantes que veían por ahí, veían al pobre señor tratando de subirme y entre 4 o 5 personas me subían. Pero claro, yo tenía que estarme toda una mañana allá arriba, espantado de no poder caminar y esa situación, y en un sitio donde no me daba la gana de estar, ¿sí? Por eso, entonces, ese fue el clic. Digo, ¿por qué yo tengo que complacer a mi padre, que yo sé que lo está haciendo con gran afecto? Si precisamente esa cuota ya la pagué, ¿por qué yo tengo que pugnar con algo que yo no deseo cuando precisamente ya he cumplido con la música lo que él me ha hecho amar y no voy a estudiar esto? Yo entro a una de las clases y cuando yo me acuerdo empezó la profesora a hablar de economía y de cosas, y yo lo que empecé, cogí mi libreta, empecé a hacer pentagramas y empecé a hacer una composición. Y la profesora, de repente yo la veo que está detrás de mí y me vio y le digo, profesora, disculpe. Y me dice en el oído, no se dio cuenta nadie, me dice, hijo, no sé qué estás haciendo aquí. Habla con tu familia. Ese fue el clic. Ese fue el clic. Ahí yo dije, no más. Y ahí a Caracas, ¿no? Qué bueno. Qué bonita historia. Pacho, supongo que a lo largo de tu carrera habrás tenido fechas muy señaladas, muy importantes que te has marcado tú o que te han llegado oportunidades que decías que, ostras, aquí tengo que dar la mejor versión de mí, ¿no? ¿Cómo se prepara una de esas fechas? ¿Qué es para ti lo imprescindible en esas preparaciones de esas fechas tan señaladas y tan importantes? Cuando hablas de fechas, estás hablando específicamente de recitales y conciertos, ¿sí? Sí, sí, eso es, sí. A un momento puede ser un concierto o puede ser una prueba para un músico que se presenta a una orquesta. En tu caso, También es importante no mm, hay que olvidar eso porque hay un momento en nuestra vida entre los 20, ¿no? La década de los 20, de los 18 a los 30, que son pruebas siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo prepararlo? Todo depende de qué tan seguro estés también, ¿no? Yo siempre creo que es muy bonito llegar muy preparado a los sitios. Nunca me he puesto a pensar que yo cuando digo voy a hacer algo porque voy a probar, el 90% de las veces desisto, porque sé que no está bien, sé que me estoy engañando. Entonces, eso de hacer algo por probar, no. Si yo voy a hacer algo, me voy a preparar, hombre, pero yo tengo que pensar en que tengo que ir a ganar. O sea, eso tiene que ser fundamental. Si no, vamos a ser uno más del montón todo el tiempo. O sea, no vamos a pasar por la vida siendo un número más. Y nuestro número es el número de DNI. O sea, no vamos a pasar por la vida haciendo algo importante. Entonces, eso para mí ha sido eh, indispensable. No ir a los sitios a probar. No. ¿A probar qué? ¿A experimentar qué? Tengo que ir a los sitios a ganar. Una vez en un sitio, hay que ser prácticos, hermano. Si tú vas a un sitio a probar porque quieres ver cómo es la experiencia, pero de repente al mismo tiempo tienes un trabajo, un bolo, no importa, y vas a ganar dinero, pues piénsatelo muy bien. Si no estás tan seguro de que vas a ganar o a quedar entre los primeros para que en el futuro ese jurado, esos profesores te llamen o te tomen en consideración para una colaboración o que te inviten, por ejemplo, directamente a una final en una prueba de orquesta, ¿no? Algo así por el estilo. Si no estás tan seguro, es preferible que cojas el bolo, porque con el dinero del bolo tú puedes seguir reuniendo unos meses más o un año más hasta que tú estés preparado de dejar esa buena, porque mucha gente destruye su carrera por malas decisiones, por ir tan jóvenes
inexpertos a mostrar algo que ni siquiera, a mostrar cómo tocar de una forma dramática cuando ni siquiera han tenido su primer desarrollo. Cosas así, emociones, que cada uno siente de una forma distinta. Es importante coger la fruta cuando esté madura, no cuando esté verde, ¿ok? Genial, Pacho. Gracias por todos estos consejos. Han sido súper interesantes. Hay una cosa que te quería preguntar también. Bueno, es muy habitual en un solista y he visto muchas veces también que tú lo haces, es tocar de memoria, ¿no? ¿Utilizas alguna técnica en especial para memorizar la música, las obras? Cantar mucho las partituras, eso ha sido buenísimo. Para mí, sobre todo cuando empecé a hacer más recitales, al principio uno hace mucho más conciertos con piano que con orquesta, evidentemente, es más fácil, ¿no? Hacerlo. Lo primero que hice cuando fui a Francia a estudiar, entre 21 22 años, cada prueba que tenía, cada examen y cada recital de memoria. Y a partir de allí empecé a ir a los concursos tocando todo de memoria menos la obra impuesta, porque la daban un mes antes, era parte de las reglas. Entonces, te enviaban un físico, pero también te enviaban un PDF, porque el físico a veces, dependiendo de los países, podría tardar más. Entonces, garantizaban con un PDF y un físico. Entonces, bueno, eran obras, algunas más buenas que otras eran más musicales y otras eran más pensando en cómo quebrarte las piernas trompetísticamente para mostrar tus habilidades técnicas. Y bueno, eso era también el repertorio del instrumento. Quiero decir, si yo tengo grabaciones del Haydn, Hummel, Jolivet, Tomasi, Brandenburgo, todo ese tipo de obras que han sido bastante grabadas, pues todo el mundo lo tiene un poco más sencillo porque no son obras desconocidas. Es un poco dar ese primer paso y afrontar ese miedo y también equivocarse. A mí sí, al principio metía la pata, tocaba frases que no era, se te olvida un compás, pero lo que es lo más importante, reengancharse. Cuando ya te pasa eso una, dos, tres veces, después ya no se te olvida más nada. Porque sabes que tienes cómo salir de eso al final. ¿Cómo estudio las obras hoy en día? Conciertos que nunca han sido tocados, ¿no? Pues, por fortuna, siempre, aunque el compositor no tenga programas como Sibelius, Finales, Encore, lo que sea, tienen un editor. Entonces, eso hoy en día ya no se lleva música manuscrita, porque las orquestas sinfónicas que no te la van a tocar, si eso no está perfectamente limpio. Entonces, yo poseo ese archivo, lo abro en mi ordenador, lo coloco en el televisor grande, empiezo a analizar la partitura y poco a poco empiezo a memorizar toda la música de la trompeta, pero sin tocar la trompeta. Entonces yo le dedico a eso más o menos entre 70 y 100 horas de estudio, porque yo necesito estudiar perfectamente las digitaciones, la métrica, cantar, la entonación, la estética que le voy a dar, y claro, entonces si pasan 70, 100 horas de trabajo cuando toco con el instrumento, ese concierto lo tengo en una semana. Solamente lo que tengo que trabajar son los puntos más difíciles en cuanto bueno, cosas técnicas que necesiten realmente un trabajo de repetición, porque hay cosas que son de razonamiento, pero hay otras cosas que son de repetición, porque necesitamos mecanizarlo, ¿verdad? En todo sentido. Y así trabajo yo la memorización. Y bueno, cuando tienes una pieza, ve por la segunda. Cuando ya tienes dos, ya te puedes aprender cuatro.
Y en mi experiencia ha sido un trabajo exponencial. De 4 después tienes 8. Y así vamos, ¿no? Qué interesante, Pacho. Muchas gracias por contarlo así, así de claro. Eh, me ha picado la curiosidad. Claro, has contado, ¿no? Que ibas de memoria y que en algún momento tenías un desliz que pierdes esa memoria, ¿no? ¿Cómo gestionas ese momento? Porque puede ser un momento... Hay que salir de ello. Claro que me pasó, pero ¿cómo gestionarlo? Bueno, te voy a decir cómo gestionarlo. Lo primero es, porque yo suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero cuando yo era director de la Academia Latinoamericana de Trompeta, eso yo lo impuse. Suena un poco feo, pero yo lo hacía por favor a los chicos. Yo lo impuse a los estudiantes y desde el ensayo. Porque ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que tú tienes una partitura allí y vas a tocar con piano y tú dices, voy a colocar a la trila ahí cerca por si acaso. Es que vas a estar tentado a estar mirando cada rato. Entonces, el primer paso para gestionarlo es ensayar sin el papel. A mí me ha pasado con las orquestas también, me pasó. Pero tienes que ser muy valiente. Muy valiente para decir, en mi primer ensayo voy a ensayar sin papel. Eso es muy importante. Y equivocarte. Pero bueno, le dices al director, voy a probarlo sin papel. Cualquier cosa, échame un cable. ¿Cómo no? Claro que sí. Y cuando cometes esos errores, la mente busca rápido. Termina el ensayo, tú ya sabes, mira, no tienes ni qué apuntarlo. O sea, ya sabes dónde te has equivocado y qué tienes que repasar. Ver la partitura, trabajarlo mentalmente y no se te olvida. Eso lo resuelves rápido, ¿no? Pero es importante eso, es importante ese golpe. Ese golpe es como cuando vas por primera vez al cole con 3 años o 4 años. Dejar la casa y la primera semana del cole es un drama para todo niño, pero hasta que después estamos felices, ¿no? Pero para todos han sido un drama. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque es algo que como seres humanos tenemos que aprender a gestionar. Genial, gracias, Pacho. Bueno, si te parece, vamos finalizando la entrevista y quería hablar de un tema más pragmática, un tema más pragmático que está relacionado con todo el tema burocrático, administrativo que nos rodea a todos o que nos afecta a todos los músicos, bueno, algunos más que otros, pero que prácticamente no se habla de estas cosas y que creo que es importante, sobre todo para ahorrar disgustos a alguien, ¿no? Pacho, ¿qué hay detrás de ti, detrás de la figura de Pacho en cuanto a nivel burocrático? ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa? ¿Qué equipo te rodea hoy en día? Bueno, una empresa de gestión de financiera, evidentemente, que están muy pendientes, muy pendientes de cualquier cambio, cualquier cosita de la ley, ¿verdad? Para un poco ponernos a favor todo ese tipo de gastos, ¿no? Aquí en España a veces nos lo ponen un poquito más difícil y te lo digo porque como mi campo de acción es el mundo, no solamente España, yo realmente yo no vivo de España, yo vivo de todo de lo que yo puedo recaudar, ¿no? O sea, no hay un país del cual yo diga, de ese país voy a vivir todo el año, no existe. En la carrera de un solista es muy difícil eso, ¿no? Entonces uno va preguntando con tus amigos directores y tal, y es un poquito más difícil aquí en España, un poco más. Eh, por ejemplo, es interesante tener, bueno, una cosa que a mí me cuesta mucho es tener las facturas al día, ¿no? Las facturas de los gastos es muy importante porque de esa forma tú puedes aliviar un poquito todo lo que has tenido. Si tú piensas solamente en el bruto de un contrato, pues estás perdido, ¿no? Porque al final eso, yo creo que ese bruto te queda el 40% libre realmente de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, sin más, tener mucho cuidado y yo de verdad que tengo una empresa que todas estas cosas a mí
me la gestiona y uno va aprendiendo sobre la marcha, pero sí es verdad que a mí yo sí he estado un poco reacio a meterme mucho en ese mundo, porque es que me pone un poco hasta de mal humor a veces, que yo lo que quiero es estar pendiente de la música, pero bueno, tengo, y evidentemente mi familia me cuida también, de eso sí es verdad que yo no doy pasos en falsos, y si yo no tengo una persona de confianza que, que bueno, me dice, aquí esto se puede, esto no se puede, cuidado con esto, ve tranquilo por aquí, ¿no? Te hacía esta pregunta porque creo que muchos músicos están viviendo hoy en día, y yo lo vivo también, es que uno tiene que hacer un poco de todo porque no te llega, ¿no? O sea, no te da para poder delegar. Entonces uno tiene que hacer las facturas, tiene que hacer de medio manager, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Supongo que en tu carrera habría un punto donde tú empezaste a delegar todo esto, ¿no? Es como no, hay un punto, digamos, no todo, digamos, en mi carrera, el 50%, una parte lo hacen los managers y gestores financieros y el otro 50% lo gestiono yo. Hay una gran parte del concierto que gestiono yo directamente. Y esa es la realidad del siglo XXI. O sea, todo el mundo lo hace realmente. Y también la parte esta burocrática, pues la gestiono yo, evidentemente con el cuidado de mi familia también, ¿no? Pacho, para terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas que los tenía guardados ahí en en la cartera. Eh, hay una frase que me contó un amigo músico que le escuchó a Joaquín Achúcaro. Después de un concierto, una señora le comentó a Joaquín, ¿no? Lo tengo aquí apuntado textualmente. Joaquín, daría la vida por tocar el piano como usted. Y Joaquín le contestó, eso es lo que he hecho, señora, ¿no? Eh, Pacho, tú has dado la vida por la trompeta. Te he oído en alguna entrevista que si volvieras a nacer, eh, serías también trompetista. ¿Es así? Sí, hombre, uno se ha convertido como en un monje, ¿no? Del instrumento, de este oficio. También a veces tengo mi volteo y digo, wow, esto ha sido duro. A veces me lo pienso, si lo volvería a hacer. Ser trompetista sí, pero estar luchar diariamente por ganarte el espacio y estar en el top, eso es lo que yo volteo y a veces digo, ¿cómo se logra esto? O sea, ¿en qué manual esto está escrito, no? Y solamente hay dos direcciones, o subes o bajas. Lamentablemente, la línea de mantenerse parece, y yo creo que en la música está más que demostrado, la línea de mantenerse es muy compleja. O vas subiendo o bajas, ¿no? Genial. Para terminar, Pacho, si ahora tuvieras la oportunidad de dar un consejo a aquel Pacho que salió por primera vez de Venezuela, eh, aquel viaje, no quizá con la orquesta joven de Venezuela, sino cuando ya o bien fuiste a estudiar o cuando saliste tú solo, ¿no? de tu país, ¿qué consejo le darías, ahora si tuvieras la oportunidad, qué consejo le darías a aquel Pacho? Yo el consejo que le daría sería que tenga paciencia, que trabaje duro, que las cosas poco a poco van llegando. Ese es el consejo que yo le daría. Que confiara en ese trabajo duro y que las cosas van a venir. Muchísimas gracias, Pacho, por tu tiempo, por tu amabilidad, generosidad, y la verdad es que ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Hombre, a ti, pues nada, espero que sigas teniendo el éxito con estas entrevistas. Te felicito por este trabajo tan bonito y como decías tú, el traje escena, ¿no? El making of de los artistas. A veces vemos la parte de arriba, pero de que abajo hay mucho, ¿no? Hay mucho
sangre, sudor y lágrimas. Un fuerte abrazo, Pacho. Gracias, compañero. Un abrazo fuerte. Hasta otra. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.